de Políticas de Educação Superior. E eu convido a senhora Vitória Galan, da Unesco, para conduzir este evento. Buenos días a todos y a todas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Foro de Políticas Públicas de Educación Superior, organizado por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina. Este primer evento se celebra con el apoyo del Gobierno de Brasil en el marco de la Conferencia Regional de la Educación Superior CRES+5. A través del intercambio de ideas, experiencias y prácticas, el Foro de Políticas Públicas de Educación Superior se propone promover la difusión de soluciones innovadoras en educación superior, fomentar el diálogo internacional y fortalecer la comprensión intercultural que favorezcan las políticas públicas de educación superior en América Latina y el Caribe. Esta primera edición del foro consiste en 2 paneles sobre 2 temas claves para las políticas públicas en educación superior de la región: la calidad y el financiamiento. La contribución de la educación superior a los objetivos del desarrollo sostenible a través de la calidad y el financiamiento serán un tema transversal en ambos paneles. Cada panel contará con 4 distinguidos panelistas, responsables todos de políticas públicas en países de América Latina y el Caribe, al más alto nivel. Contaremos con intervenciones de importantes actores de la educación superior que representan distintos grupos de interés y, posteriormente, abriremos el debate a la audiencia. Las sesiones serán moderadas por la doctora Victoria Galán Muros, directora de Investigación y Análisis de UNESCO y ESALC. Ahora le cedo la palabra a Victoria para comenzar con este evento. Buenos días, buen día. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Está siendo un evento muy largo, está siendo un evento muy intenso. Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí tan temprano y el último día es de agradecer, por supuesto, así que muchísimas gracias por esto. Vamos a empezar este foro de políticas públicas, donde vamos a acercar a los responsables de políticas públicas a todos ustedes. Algunos estarán más en contacto con ellos que otros, pero tenemos el gran privilegio de que han aceptado estar aquí y contestar a todas sus preguntas. Antes de comenzar, le vamos a comentar de una manera muy breve una de las muchas iniciativas que tenemos dentro del Instituto que tiene que ver con las políticas públicas de educación superior, por si algunos de ustedes todavía no la conocen. Hablamos del Hub de Políticas Públicas de Educación Superior. Y dentro de este Policy Hub tenemos una gran cantidad de iniciativas en las cuales no voy a entrar, pero les digo que estamos haciendo este Policy Forum que empezamos hoy y que tenemos la idea de que sea anual a partir de ahora. Tenemos una serie de Policy Talks donde estamos hablando con unos podcasts con responsables de políticas públicas. Ayer inauguramos una red de responsables de políticas públicas. También les voy a comentar ahora un poquito del Observatorio de Políticas Públicas, del cual estamos haciendo una serie de policy briefs y una serie de notas de políticas, todas las cuales las pueden encontrar en nuestra página web. Les comento un poquitito sobre el observatorio. Hablamos de que tenemos datos de 146 países por ahora y subiendo, de políticas públicas de educación superior y de características de los diferentes sistemas. Consideramos que esto es algo que le puede ser muy útil a todos ustedes, sean responsables de políticas públicas, líderes de instituciones de educación superior. Hablamos de 8 grandes categorías de 45 indicadores, 150 variables y aproximadamente 22.000 puntos de datos. A esto, que tiene la web aquí abajo, le vamos a integrar en los próximos meses estadísticas también de nuestro Instituto de Estadísticas. Para que sepan qué 3 cosas principales pueden hacer con esto. Pueden ver perfiles de países enteros y todas las características de la educación superior de un país. Pueden ver variables y pueden ver mapas del mundo y ahí pueden ver
qué ocurre con esa variable en concreto en los diferentes países. Y en tercer lugar, pueden hacer comparativas de hasta 3 países. De forma breve, esto es lo que queríamos presentarle, que supieran que está ahí y que puedan entrar y que puedan explorar y ojalá les sirva para tomar decisiones basadas en la evidencia. Pero no estamos aquí para presentarle lo que hacemos, por muy interesante que sea. Estamos aquí para tener 2 paneles y los verdaderos protagonistas de hoy son nuestros responsables de políticas públicas. Vamos a comenzar el primer panel y vamos a estar llamando a nuestros 4 panelistas. Nuestro primer panel es sobre la promoción de la calidad en la educación superior y las consideraciones para la sostenibilidad. Invitamos al viceministro de Educación Superior de Paraguay, Federico Mora, por favor, a pasar adelante. A la subsecretaria de Instituciones de Educación Superior del Ecuador, Cecilia Santana. Al viceministro de la Educación Superior de Colombia, Alejandro Álvarez. Y a la directora general del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de México, María José Ri Sauci. Muchas gracias a los 4. Estaba mirando esta mañana, decíamos que el objetivo de estos paneles era acercar a los policy makers, a los responsables de políticas públicas, a ustedes, al resto de actores dentro de la educación superior. Y estaba mirando la mesa y digo que aquí sentados todos detrás de la mesa parece que ya nos estamos separando con algo. Les voy a pedir, y no se lo he dicho antes, así que voy a necesitar que estén de acuerdo. Les voy a pedir, si ustedes están de acuerdo, que pongamos las sillas delante y realmente estemos más cerca de la gente. ¿Les parece bien? Listo. Gracias igual a los que montaron el escenario, ¿eh? Entendemos por qué lo han hecho, pero queríamos que esto fuera una conversación con todos ustedes y así nos sentimos un poquito más cerca. Y otra de las cosas que queríamos era que directamente, a pesar de todas las iniciativas interesantes que se están haciendo en cada uno de sus países, todos los programas tan interesantes que tienen de educación superior, queríamos directamente empezar con ustedes. Queríamos empezar a llamar a algunos intervinientes que son representantes de distintos grupos de la educación superior y que fueran pasando y que fueran comentando algunos de los retos que tienen y fueran haciendo preguntas aquí a nuestro panel, que muy valientemente se ha ofrecido para contestar estas preguntas. Así que, sin más, vamos a empezar a llamar a algunos representantes de distintos grupos de la educación superior. Invitamos a Lucía Teixeira, presidente de SEMES y rectora de la Universidad Santa Cecilia. Bom dia, buenos dias, good morning. Parabéns pela organização do fórum, a Unesco e Exalc, e a realização da conferência. Hoje é um dia nacional da escola no Brasil. A importância dessa data, para muitos que ainda são excluídos da escola, tem um simbolismo muito grande. E, por isso, agradeço essa oportunidade de falarmos sobre políticas públicas na América Latina e Caribe, com pessoas tão qualificadas e com a audiência que nos traz esse painel tão diferente do nosso continente. Falar, então, da educação de qualidade, que é o nosso tema, inclusiva e equitativa, que promova oportunidades ao longo da vida. Para obter este objetivo, que faz com que as pessoas do nosso continente saiam da pobreza, tenham vidas mais saudáveis, mais sustentáveis
e que possam ter sociedades mais resilientes, mais tolerantes, sem tanta polarização. Como podemos promover esta qualidade quando temos no nosso continente tantos ainda excluídos da escola? Precisamos recuperar o atraso da pandemia. Esbarramos na falta de capital humano que esteja adequado a este mercado de trabalho cada vez mais exigente e digital. Qualificar, proteger, aumentar a produtividade, oferecer mais oportunidades de educação. Pergunto, então, nesses sistemas educacionais tão complexos que precisam atingir, recuperar a tantos, como as políticas públicas podem garantir a qualidade quando há uma evidente mudança de parâmetros na organização das instituições de ensino, que não podem ser como eram antes, tendo em vista a transformação digital do mundo, a transformação do mercado de trabalho, ao qual os nossos alunos precisam estar preparados, e os nossos países também. Como garantir este ensino de qualidade, digital, e a supervisão dos sistemas, que não restrinja a inovação das instituições de ensino? Como as políticas públicas da América Latina podem contribuir para que os sistemas educacionais sejam inovadores, para impulsionar essa transformação tão necessária para o desenvolvimento dos nossos países e também da formação de quadros importantes, com o avanço do mundo digital, oferecer ensino presencial e ensino à distância de qualidade. Como fazer isso com o futuro do trabalho e a natureza mutável do trabalho para que haja esta inovação e não restrição com a supervisão dos sistemas educacionais? Obrigada, muito obrigada. Lúcia. Invitamos ahora a Arturo Cherbowski Lask, director ejecutivo de Santander Universidades y Universia México. Buen día, buenos días. Muchísimas gracias a Yesalca por organizar este foro y por la invitación, y muchas gracias a nuestros muy distinguidos panelistas por abrirse a un diálogo cercano con el público. Yo quiero hacer una pregunta que va muy cercana a lo que ya viene preguntando Lucía y un poco en el marco de lo que ya preguntó la rectora, que es, en este mundo tan cambiante, que está cambiando tan rápidamente, con procesos de transformación tan acelerados, muchas veces, y particularmente desde el sector productivo, la queja con las universidades es lo rápido que dejan de ser pertinentes los currículums de todos los programas y la falta de pertinencia en los currículums. Las universidades, a su vez, por lo general tienden a levantar las manos en el aire y reclamar a las autoridades locales y a los marcos normativos que dicen, a veces funcionan esos marcos normativos como camisas de fuerza que impiden que las universidades puedan responder con la rapidez o la flexibilidad necesaria a los cambios que están demandando los procesos productivos y más en un momento de transformación tan acelerada, ¿no? Y entonces pues se vuelve un círculo vicioso donde las universidades dicen yo quisiera ser más rápido y más ágil, las autoridades no me dejan y las autoridades responden necesitamos un marco normativo que garantice el mínimo de calidad sin sacrificar entonces la pertinencia
excelencia de los programas, ¿no? Pero sí que garantice el piso de calidad. Mi pregunta es eso, ¿qué tipo de políticas públicas, qué tipo de mecanismos podemos tener a nivel la normativa nacional en cada uno de sus países que asegura calidad, pero que permita responder a la necesidad de pertinencia de los programas educativos de una manera ágil y rápida, para que un programa pues, no deje de ser vigente 3, 4 años antes de que sea aprobado, ¿no? Y que se pueda entonces responder con agilidad a las necesidades que demanda el mercado laboral. Muchísimas gracias. Invitamos a Olga Hernández Limón, directora ejecutiva de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, RIACES. Hola, muchas gracias. Continuando en la misma línea que el maestro Arturo Chebrowski me antecedió, desde los organismos acreditadores, ¿cómo es que podemos incluir a la inteligencia artificial en estos procesos de acreditación y de mejora continua, tanto en las instituciones de educación superior como parte de estas políticas, pero en el área de las agencias de acreditación? A mí me gustaría ver cómo podemos impulsar la calidad, pero incluyendo la inteligencia artificial en estos procesos de acreditación que permitan que sean equitativos, pero además que sean transparentes estos procesos. Gracias. Invitamos ahora a Marcelo González, presidente de la Federación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores Científicos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Espero que estén muy bien. Felicitar, por supuesto, rápidamente a los organizadores y recomendar de corazón el observatorio con el que están trabajando, porque sé que es un esfuerzo y que muchos lo van a disfrutar. Represento a la Federación Latinoamericana, presido de Trabajadores Científicos, y a la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur, cuyo presidente, por un problema de huelga de la situación en Argentina, no pudo venir en estos días. Quería empezar haciendo una metáfora quizás un poco romántica, ¿no? Está la paradoja de Olbers, que creo que todos ustedes conocen, que es: si el cielo está lleno de estrellas que brillan, ¿por qué es oscura la noche? Es decir, ¿por qué el cielo nocturno es oscuro si existen infinitas estrellas que habrían de iluminarlo como si fuera de día? Esta paradoja creo que nos puede servir de una metáfora para la situación de las trabajadoras y trabajadores científicos de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, teniendo una gran cantidad de investigadores, porque a veces parece que estamos en la noche poco iluminada. Basándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las ODS para 2030, creemos que es imperativo revertir las desigualdades e injusticias de la realidad actual que expone a millones de personas a violencia institucional, hambre, pobreza, discriminación, racismo, marginación, migración forzada. Creemos que se le debe garantizar a los trabajadores y trabajadoras de la ciencia el respeto a los principios de la libertad sindical, el reconocimiento plenamente de sus derechos laborales, las condiciones dignas de trabajo a través de la implementación de negociaciones colectivas surgidas de los diálogos sociales institucionalizados. Creemos que, hablando rápidamente de la velocidad de las cosas que gobiernan nuestros tiempos, que hay algo que no va con la misma velocidad, sino que va más lento, que son los derechos de las trabajadoras y trabajadores científicos, donde suelen ser trabajos pactados a término sin ningún tipo de estabilidad. Pasando al comentario, a la pregunta a los compañeros acá presentes, pues estoy seguro todos son docentes universitarios y muchos deben ser investigadores, y sabemos, porque yo he tenido también cargos de gestión, los cargos van y vienen, somos momentos pasajeros, pero todos volvemos a la docencia, todos volvemos a la investigación.
Se ha discutido, se ha comentado muchas veces la creación de espacio institucional regional que contenga la circulación de la producción de la investigación en nuestra región, que a la vez respete el derecho del trabajo decente de los trabajadores científicos. Todavía no se ha avanzado por ahí con la fuerza necesaria, volviendo a la velocidad de las cosas. Entonces, ¿qué dificultades consideran que se debería sortear para esta construcción institucional a nivel regional de Latinoamérica y el Caribe? Y si es posible la creación de un observatorio sobre el trabajo decente a nivel de toda nuestra región. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas. Buen trabajo y muchas gracias a Brasilia. Gracias, Marcelo. Invitamos a nuestra última interviniente de este primer panel, Ariana Llanos, miembro de la Asociación Nacional de Posgrado de Brasil y de la OCLAE. Buenos días. Bueno, también soy miembro de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Voy a primeramente dar una cita y es que del comandante Chávez que decía: los estudiantes son los líderes del futuro y solo a través de la educación pueden guiar a su generación. Y en base a esta frase quisiera realizar una pregunta con respecto a cómo se pueden integrar las voces de los estudiantes en el desarrollo y la implementación de las políticas de aseguramiento de la calidad. Los estudiantes formamos parte de la comunidad universitaria, pero creemos que tenemos un papel fundamental porque somos el presente y el futuro de las naciones que hoy están desarrollándose a nivel mundial. Entonces creemos que Latinoamérica debe prescindir en levantar la voz de los estudiantes y verse entonces que nuestras generaciones formarán parte de lo que hoy ustedes están construyendo en esta CRES y seremos nosotros que lograremos entonces decir es tangible lo que hoy debatimos como estudiantes y futuramente seremos entonces los rectores y ministras que asumiremos esta gran responsabilidad de fortalecer la educación en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Bueno, pues hemos tenido 5 comentarios y preguntas de representantes de estudiantes, de industria, de agencias de calidad, de asociaciones de universidades, de sindicatos, así que tenemos una gran representación de diferentes grupos y ahora le tengo que pasar la palabra a ustedes. Empezamos y le voy a pedir aquí voluntarios, ¿quién es el valiente o la valiente que comienza? ¿Sí? Adelante, para contestar y comentar sobre las preguntas que se han hecho hasta ahora. Adelante, María José. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es María José, vengo en representación del subsecretario de Educación Superior de México, el doctor Luciano Concheiro Borges. Y bueno, para mí es especialmente un gusto y un honor estar en este panel por el tema específico. La responsabilidad que tengo yo en la Secretaría de Educación Pública es dirigir el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que es un ente público, no es en sí mismo una agencia acreditadora ni de evaluación externa, sino el ente público que coordina y supervisa estos procesos independientemente del ámbito del cual se ofrezcan. Es una apuesta, creemos nosotros, innovadora y transformadora. Bien, empiezo entonces con algunos de los planteamientos de la señora rectora, que agradezco mucho su participación y esta pregunta tan importante, ¿no? Me parece que lo que está en el fondo es la tensión entre la innovación y el cuidado de algo que a lo largo del tiempo hemos considerado estático, un criterio estático, casi una fotografía en donde la pátina del tiempo parece no haber mermado nada, pero no deberíamos de verla así, sino como un criterio cambiante que es el de la calidad. Por eso en México lo que estamos poniendo en el centro de la mesa es la mejora continua integral, justo para dar idea de este dinamismo. Entonces, en nuestro caso, lo que estamos haciendo para hacernos cargo
de estos cambios y de cómo no aislar a nuestros estudiantes y a la actividad en general de la educación superior es incluir en los 7 criterios transversales tanto la vanguardia educativa como el criterio de innovación, de tal suerte que no haya mejora continua integral sin contemplar y sin ocuparnos de esos 2 criterios fundamentales. Luego la pregunta que plantea nuestro querido Arturo de Universidad Santander, pues va un poco de la mano, como él mismo lo señaló, que es el tema de la pertinencia. Mi modesta aportación aquí sería tal vez una invitación a preguntarnos cómo estamos entendiendo la pertinencia, porque nos sale, y así lo he visto en otros espacios de esta conferencia regional, nos sale como en automático pensar que la pertinencia es lo que el sector productivo va definiendo, y yo creo que esa es una de las varias esquinas o secciones de la pertinencia. Si la pertinencia está entendida como los grandes problemas nacionales y en nuestro caso ahora regionales, pues la pertinencia puede darse toda la velocidad necesaria a partir de criterios que sean puntuales y digamos fieles a un proyecto de Agenda Nacional de Educación Superior, en donde el sector productivo es un actor, pero también son los y las jóvenes, por supuesto, con estas expectativas de futuro que ya escuchamos, Ariana, en un posicionamiento muy puntual y hablando de pertinencia, extremadamente pertinente, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros, no? Si yo fuera joven, me lo preguntaría, en estos criterios que van definiendo la calidad para ese futuro del que ellos serán responsables, ¿no? Entonces, pues desde nuestra propuesta en México estaría cuidada esa pertinencia desde los 7 criterios transversales y siempre en diálogo con la Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología y en realidad con las agendas, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, tenemos un proyecto importante de economía social y solidaria, entenderíamos por ese lado la pertinencia. Luego, Olga preguntaba sobre el asunto de la inteligencia artificial muy puntualmente y bueno, yo para no tomar más tiempo diría que mi respuesta se centraría en lo que ya comenté para la rectora. Mientras sigamos preocupados por innovación y vanguardia, es casi impensable dejar de lado la inteligencia artificial y todos los cambios que nos siguen esperando, ¿no? En esta velocidad de las cosas. Bueno, pues desde México obviamente recogemos y damos la bienvenida a esta iniciativa de un observatorio que nos permita cuidar también, porque eso también es calidad y eso también es mejora continua integral, condiciones dignas para los y las investigadores. Ahí yo traería a colación otra paradoja, ¿no? Porque estando del lado de los investigadores me consta que hay pues no es una queja porque no es en vacío, hay un lamento y una argumentación muy fundamentada en torno a la precariedad de estas condiciones, a la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en los países de la región y por otro lado hay una percepción desde la sociedad de que ese sector de la investigación es un sector privilegiado en donde hay criterios elitistas para calificar ese trabajo. Creo que desde ahí también tendría que enmarcarse la discusión y bueno, pues por último celebrar mucho la intervención de Ariana y prometerle, no tiene por qué creerme porque no me conoce, pero bueno, estoy haciendo una promesa pública de incorporar de forma mucho más activa esta participación de los estudiantes. Ya está en el esquema del CEAES México, pero por supuesto siempre hay ahí una deuda pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, que muy valientemente ha ido contestando cada una de las preguntas y me parece estupendo.
Y con eso vamos a dar la palabra a Federico. Federico, adelante también para hacer comentarios y respuestas a las preguntas que se han planteado. Bueno, gracias, Victoria. Muy buen día para todos. A ver, muchas preguntas, yo creo que todas demasiado interesantes y pertinentes y actuales en el debate de la educación superior. Voy a buscar iniciar en herramientas. Hablábamos del mercado laboral, de la pertinencia, y yo veo tres elementos. Por una parte, la flexibilidad. ¿Qué instrumentos generamos que permita una flexibilidad en instrumentos al sistema? A mí me gusta mucho la articulación, me gustan mucho los saltos entre niveles, entre la formación técnica, el grado, el pregrado, el posgrado, que permita también darle valor a cada formación que se realiza. Yo creo que un elemento central cuando analizamos la relación de mercado laboral y la formación es los niveles también de deserción y también las rutas que toma una persona. Yo creo en la figura de aquel que inicia una formación técnica y luego quiere avanzar a un nivel de grado y tiene un reconocimiento de lo ya transitado también. Porque hay que ver el incentivo para aquel que quiere seguir formándose, porque encuentra un retorno también en la conversación laboral al respecto, pero sabiendo que eso implica tiempo, implica recursos, implica darle, como se dice, un espacio nuevamente en el proyecto de vida. Y yo creo que la academia tiene las herramientas para invitarlo. Entonces, sí, esa vinculación o esa articulación como un elemento central que permita flexibilidad y que permita navegar dentro del sistema de la educación superior en sus diferentes niveles. Por otra parte, también creo mucho en la figura del crédito académico como el vehículo para hacer esa navegación. Veo a un crédito académico que pueda conversar entre niveles, que pueda facilitar esa articulación, pero que inclusive tenga una llegada a la experiencia laboral, a la práctica, a la pasantía, al reconocimiento de que también es una realidad esa dualidad del estudiante que también está en la actividad de la formación o está en una actividad laboral, profesional también, donde de alguna manera comparte espacio y comparte formación, porque la formación yo lo veo como una integralidad. Está lo que le aporta la academia, pero está lo que le aporta el ejercicio mismo. Y yo veo que hay ya iniciativas muy interesantes. Habrán escuchado, a mí me pareció muy interesante lo que plantea, por ejemplo, Minerva, donde por una parte toma ya la virtualidad y toma las herramientas para todo ese componente académico, pero por otra parte tiene un foco en la experiencia laboral como un elemento absolutamente gravitante en la formación de ese futuro profesional, ¿no? Entonces, pero eso requiere estas herramientas que permita ese reconocimiento, que permita traducir horas de trabajo laboral, horas de trabajo académico, horas personales con las horas académicas de docencia y de investigación como tal. Entonces, creo mucho en la figura del crédito académico como herramienta que nos permita traducir y despegarnos de a lo mejor ese estatismo de la hora cátedra únicamente, ¿no? Y después, en lo que refiere a la pertinencia y esa capacidad de estar siempre sobre la ola, yo veo un escenario donde es central
la confianza que genera la institución educativa. Yo creo mucho en la figura de la acreditación a la institución. Si nosotros le creemos a la institución, le damos esa confianza de actualizar sus programas de una manera más ágil, de una manera más rápida. Lo que nosotros necesitamos es poner el foco en que la institución como tal nos brinde seguridad. Sí. Entonces, yo creo mucho en despegarse de la acreditación de carrera. Yo creo que es una mirada absolutamente parcial y focalizarnos en la institución, porque la institución como conjunto tiene las herramientas para darle la confianza a un proceso de actualización y a una dinámica en esa labor. Entonces, 3 herramientas: articulación, crédito y una capacidad de actualización bajo un fortalecimiento de la institución como tal y unos criterios de acreditación mirando a la institución como tal. La transformación digital yo creo que es una oportunidad de democratizar también el acceso, pero siempre conversa con las brechas de acceso. Nos decía el colega Alejandro de Colombia cómo hoy en Colombia hay toda una iniciativa para generar presencia de la educación superior en territorios donde hoy no están. ¿Sí? Entonces yo creo que las herramientas digitales nos permiten esa deslocalización y es, yo creo que un potencial demasiado importante para ampliar el alcance, pero siempre conversa con esas brechas que de por sí tiene la región también. Pero lo veo como una gran oportunidad. Y por otra parte, en lo que refiere a la inteligencia artificial, yo creo que todos estamos en esa incógnita de qué nos va a permitir o qué nos va a facilitar. Y creo que la inteligencia de datos como tal nos permite una rápida actualización que nos permita también una llegada con pertinencia casi en tiempo real, porque hay que decir, a todas las agencias, en este caso les hablo de mi experiencia como presidente del Consejo de Educación Superior, nos cuesta el proceso de actualizar, nos cuesta estar al día en eso, nos cuesta tener una lectura rápida de qué es lo que quiere actualizar o qué cambió en ese proceso, y la inteligencia de datos puede ser absolutamente fundamental en ese proceso. Pero también me parece que con un foco, y ahí viene la voz del estudiante en los procesos de acreditación, porque creo que tiene 2 elementos. Lo quanti, los datos como tal, lo trabajamos con la inteligencia artificial, fantástico. Pero luego tenemos lo quali, el contexto, el escenario social, la voz del estudiante. Y eso no se puede hacer sino a través de generar espacios de voz, de satisfacción del estudiante o de no satisfacción. Yo veo que es absolutamente relevante generar herramientas, generar variables que nos permita captar esa información, porque el estudiante debe estar en el centro de la conversación. ¿Sí? Y la satisfacción del estudiante inicia un proceso también de confianza y de legitimación del sistema como tal. Entonces, en un momento donde hay tanta necesidad de cambio porque es vertiginoso todo lo que sucede y las herramientas que tenemos, yo creo que es un buen parámetro de atención esa voz de cómo el estudiante lleva también ese proceso. Y por último, en lo que refiere a el aseguramiento de la calidad, bueno, yo creo que la inteligencia nos va a permitir también la sistematización de la información. Yo creo que por aquí, Victoria, para unas primeras reflexiones. Gracias. Excelentes reflexiones, Federico, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya, por supuesto, ya tienes el micrófono adelante, Cecilia. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, Cecilia Santana desde Ecuador. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Complementando lo que ya han dicho los dos colegas que me antecedieron en la palabra, creo que como organismos a cargo de la política pública de educación superior en nuestros países debemos empezar a romper esa barrera de ustedes y nosotros. Empezar a entender que todos estamos bregando por objetivos comunes y que tratamos de alcanzar metas que se vuelven en metas país, que muchas veces trascienden fronteras y que siempre son pensadas en beneficio de la formación de nuestros jóvenes y de la comunidad académica. Sin duda, nuestras respuestas a las necesidades que tienen las instituciones de educación superior que conforman los diversos sistemas tienen que ser ágiles y transparentes, pero también coordinadas entre los distintos organismos que estamos al frente de los sistemas de educación superior. Creo que hay algunas deudas pendientes y tienen mucha razón quienes nos hicieron las preguntas. Mucho se habla de la homologación de los títulos, se habla mucho de la homologación de los currículos, pero ¿qué pasa con la carrera docente? ¿Qué pasa con lo que todavía falta por discutir en los modelos de evaluación, de acreditación y de gestión como tal de los sistemas de educación superior? Creo que tenemos ahí una deuda pendiente importante que es hora de ponerlo en la mesa al entender que el docente es el eje central de todo el ejercicio pleno de las funciones sustantivas, de la parte de la docencia, la vinculación con la sociedad, la extensión universitaria, como también se denomina, y principalmente de la investigación. Los modelos de evaluación y acreditación muchas veces valoran bien o mal, como se quiera considerar, la producción científica, pero ¿quién es el que realmente trae los resultados de esa producción científica y a qué precio y a qué costo? Creo que ese es un trabajo todavía del todo invisibilizado que se tiene que poner en la mesa y que se tiene que poner sobre el debate. Creo que otra deuda pendiente de los esquemas de evaluación, acreditación y de la toma de decisiones en política pública, y me centro en los pendientes porque mis colegas hablaron bastante ya de lo que estamos haciendo, es el tema de la inserción laboral de nuestros graduados y de su evolución profesional. En el caso Ecuador nos ha costado mucho poder incluir en los modelos de evaluación, acreditación, bien sea con fines de valorar calidad o desempeño, incluso para la distribución de recursos, estos parámetros. Nos centramos mucho en el acceso, en la permanencia, en la titulación, estamos muy claras en las tasas que tenemos de matrícula en los primeros años, tenemos claridad en las tasas de deserción, tenemos claridad en las tasas de titulación y sabemos cómo estamos caminando y qué esfuerzo debemos hacer para sostenerlas, para mantenerlas y para mejorarlas. Pero creo que todavía nos queda mucho por discutir sobre la inserción laboral y sobre la evolución profesional. Si bien hay ciertas métricas internacionales, ciertos rankings que lo plantean y lo piensan, creo que como organismos públicos a cargo de lo que es la toma de decisiones para el sistema de educación superior, hace falta poner todos estos temas sobre la base de las mesas de debate. Creo que hay un esfuerzo importante que quisiera compartirles de lo que hemos trabajado en Ecuador, y es que hemos atado la calidad a la distribución de recursos. Llevamos 2 años en un esfuerzo constante de poder entregar y distribuir recursos del financiamiento público a las instituciones de educación superior sobre la base de estándares y de criterios de desempeño. No queremos competir con los modelos de evaluación y acreditación que están implementados en el país, sino que queremos ser complementarios y tenemos una gran ventaja, si puedo decirlo de esa manera, porque la evaluación en la mayoría de los países y en el nuestro es cada 5 años, pero la distribución de los recursos se hace anualmente. Entonces se puede tener una mirada más clara de hacia dónde está caminando el sistema de educación superior al hacer una valoración de desempeño
de manera anual. Creo que es muy importante tener en cuenta el tema de la inteligencia artificial. Creo que todavía no la hemos logrado entender del todo, pero sin duda es algo que se viene y está presente y tendremos que considerarla para que forme parte también pues de lo que nosotros consideramos la evolución de la calidad en los términos de la modernidad y de la globalización. Sin duda creo que hay nuevos enfoques de pertinencia que debemos discutir, pertinencia no únicamente apalancada al sector productivo, sino también al sector social, al sector cultural, al sector de los servicios. Pero creo que más allá de eso, como organismos a cargo de la toma de decisiones, es nuestro deber velar por integrar todas estas necesidades que nos dicen día a día las instituciones de educación superior. Y es nuestro deber hacer el mejor de los esfuerzos para poder captar esas voces y para poder entender la diversidad de los contextos. Existen universidades de todo tipo, de todo tamaño, que ofertan diferentes campos del conocimiento, que se dedican a grado, a posgrado, a docencia, investigación, y creo que nuestra obligación como generadores de política pública es generar modelos de evaluación, acreditación, de desempeño, de calidad, que nos permitan valorar los sistemas de mejora continua de las instituciones de educación superior sin perder el foco de lo que es la realidad de cada una de las universidades de nuestros países. Sin duda no es tarea sencilla, es bastante compleja, pero creo que incluso ahí la matemática, la estadística ayudan a generar este tipo de modelos que recogen estos diferentes enfoques. Sin duda mucho más que discutir, pero creo que lo que quería dejar y compartir con ustedes es esta experiencia de que incluso nosotros hemos llegado a tratar de, en consenso con la gran mayoría de actores del sistema de educación superior, a empatar calidad y desempeño con financiamiento para una distribución de recursos más justa y equitativa. Gracias. Excelentes reflexiones. Cecilia, muchísimas gracias. Y aquí vamos viendo cómo cada país va enfocando este tema de una forma ligeramente diferente, pero al final sí se ven ciertas tendencias o ciertos enfoques hacia la flexibilidad, hacia la innovación, poco a poco, que podemos estar viendo en los diferentes países. Le doy la palabra a Alejandro. Muchísimas gracias, viceministro de Colombia. Adelante. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Álvarez, soy el viceministro de Educación Superior de Colombia y agradecemos la invitación al panel y las preguntas que dejan ver un poco la mirada desde estamentos distintos, actores de la educación superior en todos nuestros países. Nosotros en Colombia estamos en un momento, yo diría privilegiado, porque muchas de estas preguntas que nos han hecho, pues interrogan, tienen que ver con los cambios que se necesitan, con las perspectivas de futuro, con el papel que juega un actor u otro, o las tecnologías, las preguntas por las agencias acreditadoras. Y pues en Colombia estamos en un momento en el que vamos a presentar al Congreso un nuevo proyecto de ley que regula la educación superior en Colombia. Nuestra ley, nuestra legislación es de hace 32 años, 1992, y no por la antigüedad decimos que haya que cambiarla, sino porque el sistema que se creó en el año 92 creció, maduró y se estructuró durante todos estos años y hoy sentimos que tiene muchas falencias, que entre otras es que no es sistema y que efectivamente no
responde a las expectativas de estos tiempos, pero por lo tanto estamos en un momento muy interesante mirando a ver si logramos concertar un proyecto que de alguna manera, primero, recoja y exprese los intereses múltiples de los actores del sistema. Y no es fácil porque los intereses no siempre coinciden. A veces incluso son intereses contrarios. Pero el gran reto y el gran desafío es acordar como sociedad un nuevo proyecto de ley que no dejará contentos a unos más, otros menos, pero que sea expresión de lo que sentimos que logramos ponernos de acuerdo. En Colombia el nuevo gobierno, el primer gobierno de izquierda que ha habido en la historia de Colombia, pues tiene un reto, un desafío grande con muchas reformas sociales y en este caso este desafío de la reforma de la educación superior. Y por eso estar aquí en estos espacios resulta también privilegiado porque nos ayuda a leer y a entender y a mirar los debates, las discusiones de lo que está pasando en los países hermanos de la región, aprender de esas otras experiencias y ver cómo logramos tener un nuevo sistema de educación superior, por lo menos en lo que sería el marco normativo general, porque también es cierto que los cambios no solamente se dan al ritmo de las normas o de las leyes, hay cambios que se dan en otros planos, que yo diría como la micropolítica de las instituciones. Y yo creo que la educación superior tiene esa cualidad. Por excelencia, las instituciones de educación superior son instituciones inteligentes, porque allí acuden personas que estamos relacionados directamente con el conocimiento, con la ciencia y con el debate y la confrontación. Son espacios por excelencia donde encontramos la diversidad, donde nos encontramos diferentes y eso es lo que enriquece y hace posible la producción del conocimiento, incluso la innovación, la creación. Entonces, tampoco podemos decir que las instituciones son estáticas, son rígidas, porque ellas tienen sus propias dinámicas, sus propias formas de adecuarse a los tiempos. Y creo que el factor que más incide y más influye en esos cambios permanentes que tenemos son los jóvenes. Nosotros interactuamos es con jóvenes y son los que nos obligan sí o sí a estar pensando siempre en cosas diferentes, en cosas nuevas, cómo entender sus lenguajes, sus intereses, cómo entender sus maneras de ver el mundo y cómo podemos entonces responderles. Y eso sucede, digamos, llamo yo como en la micropolítica, o sea, desde el aula de clase hasta todo lo que llamamos el currículo oculto, es decir, la vida, la cultura institucional. De manera que yo no sería tan pesimista y sí creo que tenemos que poner en un primer lugar, de cara a todas estas preguntas que nos han hecho acá y que han estado rondando todo el evento, y es de verdad si vamos a hacer esfuerzos para que la educación superior sea un derecho. Es decir, para que de verdad nuestros jóvenes, todas, las que habitan las diferentes regiones y territorios de nuestros países puedan acceder a la educación superior de manera cierta. Y sí, claro, puede ser a través de métodos que hoy ya están probados, podemos hacer cosas buenas con la educación a distancia, la educación virtual o la híbrida, sí, claro, pero en todo caso que sepan los y las jóvenes que esa es una opción y que sobre todo es un derecho, porque en nuestro país, en otros quizás menos, pero en nuestro país ese es un derecho vedado para muchísimos jóvenes.
De manera que yo creo que ahí está el principal reto. Porque acceder a la educación superior es abrirle el espacio y la posibilidad de crecer como persona y de ganar espacios en la vida social, ciudadana, como ciudadanos en primer lugar. Por eso las preguntas por la pertinencia, también comparto con algunos de mis colegas que ya lo han dicho, no puede ser solamente visto en relación con la manera como la educación superior se adecúa al mercado o a los cambios en la productividad, porque yo creo que eso se va a dar, se está dando en todo caso, pero creo que la pertinencia para poder responder a esos cambios en las maneras de producir riqueza, de generar riqueza, de producir bienes materiales e inmateriales, se da, y esto nos lo enseñan los países más avanzados que están en la vanguardia de la economía mundial, los países asiáticos, por supuesto, otros países nos han enseñado que lo que hoy se necesita en realidad para que las personas que se vinculan al mundo laboral son personas creativas, son personas capaces de decidir, de tomar decisiones con criterio, capaces de pensar, capaces de distanciarse de lo obvio, capaces de interrogar las cosas que aparentemente se nos aparecen como naturales. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo para que nuestras instituciones de educación superior le permitan a los profesores y a los estudiantes desplegar su creatividad y crear ambientes en los que puedan inventar, soñar el mundo, pues eso no van a ser los trabajadores ni los empleados que puedan resolver los problemas que hoy tiene el mundo productivo, sobre todo en países como los nuestros, que nos han acostumbrado no a producir, sino a reproducir. Y entonces nosotros no vamos a salir nunca del subdesarrollo, sino vamos a ser capaces de crear nuestras propias maneras de hacer las cosas. Y eso, repito, nos lo enseñaron los que hoy están en la vanguardia, adelante económicamente, porque lo que ellos hicieron fue innovar y cambiar las formas de trabajo y cambiar las maneras de relacionarse con las cosas. Yo creo que nosotros tenemos un potencial infinito en América Latina. Si de algo nos caracterizamos justamente es porque somos creativos, pero esa creatividad tiene que traducirse en los ambientes de aprendizaje y de formación que creamos en nuestras instituciones. Por eso yo creo que las preguntas por el papel de los trabajadores científicos, como nos lo plantea el compañero del sindicato, podemos llamarlos trabajadores científicos o trabajadores de la cultura o profesores, docentes, los investigadores, tienen que tener alas. Lo que tenemos es que desplegarle la posibilidad de imaginar y de construir en el encuentro plural que es la universidad o que es la educación superior. Y por eso las agencias de acreditación sí tienen que flexibilizarse. Nosotros nos metimos en un cuento que además no era nuestro y les creímos demasiado y terminamos siendo más papistas que el Papa, creando unos aparatos muy sofisticados que terminaron siendo engorrosos, burocráticos, pesados y que efectivamente nos quitaron alas. Muchos de nuestros profesores, por lo menos en mi país, pasan horas y horas llenando formatos para cumplir requisitos estandarizados, complejos, engorrosos, difíciles y hay que decirlo, a veces aburridores, simplemente para que alguna agencia, y en nuestro país lo más grave es que no hay agencias, es el mismo Estado el que le va a decir si eres o no de calidad o si puedes o no tener permiso de funcionar. Y todo ese tiempo que se gasta lo podría estar utilizando con sus estudiantes en crear, en inventar, en construir dispositivos, aparatos si quieren, en innovar, en recrear el mundo. Entonces sí creo que allí tenemos un desafío importante. Las agencias de acreditación, los sistemas de aseguramiento de la calidad tienen que flexibilizarse y no nos dé miedo
la pregunta por la calidad, porque es que a veces la calidad la hemos reducido a los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje, que dicen cosas, pero dejan por fuera muchísimas otras que pasan y que acontecen en los espacios de formación de nuestros jóvenes, en nuestras instituciones de educación superior. Y no las mide un resultado estandarizado de pruebas de aprendizaje. Nos dicen cosas, pero no nos dicen muchas otras. Y ahí sería lo importante, inventarnos sistemas de evaluación y de seguimiento y de acompañamiento que sean más robustos y que interroguen y pregunten por otras cosas que no se reducen a una pregunta y que además han llamado ahora aprendizaje. Y el aprendizaje incluso lo han convertido en una fórmula econométrica. Y ahí sí nos han despojado de la creatividad. Ahí sí perdimos la posibilidad de que las instituciones nuestras sigan siendo instituciones en donde las personas pueden crecer como seres humanos, como personas. Y sobre todo, y termino con esto, pensando en que los sistemas de educación superior le apunten a algo que es donde más sentimos dolor en este continente, por lo menos en mi país, que es el tejido social, que se ha roto, y lo han roto los violentos, y lo han roto los ilegales, y lo han roto las mafias, y lo han roto la corrupción, y lo han roto muchos que teniendo el poder, lo que han construido son sociedades ilegales. Y ahí es donde están nuestros jóvenes atrapados. Y eso es lo que le estamos ofreciendo a ellos. Las instituciones de educación superior son y pueden ser, si confiamos en ellas, pueden ser las que le ofrezcan a los jóvenes otras posibilidades, otras opciones de vida. Y entonces la apuesta por las comunidades, por los colectivos, por sociedades menos competitivas, y me perdonan, pareciera estar en contravía de ciertas tendencias de discursos hegemónicos, pero la competitividad mal entendida como la lucha por superar al otro, y en cambio pensar en proyectos educativos de educación superior que construyan comunidad al interior de nuestras instituciones, pero también en la proyección social que siempre hacemos y que siempre tenemos que tener presente, cómo estamos presentes en los territorios, con las comunidades campesinas, con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes, cómo somos capaces desde la educación superior de incorporar sus lenguajes y sus cosmovisiones a los proyectos de vida de todos los jóvenes. Y eso enriquece, nada enriquece más que la posibilidad de encontrarse entre diferentes. Nuestras instituciones pueden ser lugares para el multiculturalismo, para el reconocer las muchas cosmogonías que hay en nuestro continente, y en eso somos una potencia que nuestras instituciones pueden ayudar a fortalecer, es decir, a que despliegue todo lo que está ahí, que está presente, que es innato, que es inherente a nuestra vida cultural y social. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, pero sí me parece que lo que tenemos que hacer en la educación superior es decodificar todo lo que está codificado y preguntar quién codifica la inteligencia artificial. ¿Quién produce los algoritmos que hacen que la inteligencia nos diga, pareciera una nueva verdad? ¿De dónde viene la verdad y quién la produce? ¿Acaso la inteligencia artificial entonces va a ser la que define qué es o no verdad? Si no somos capaces de relacionarnos con ella, porque es inevitable y la vamos a tener presente, la tenemos hace tiempos. No fue cuando apareció el ChatGPT. La inteligencia de las cosas está hace rato en nuestra vida cotidiana. Lo que no hemos sido capaces, y en las instituciones de educación superior tenemos que hacerlo, porque no hay otra institución llamada a hacerlo,
es interrogar la manera como se codifica esas verdades que nos aparecen como inevitables. Entonces sí que tenemos un desafío interesante. ¿Cómo entender ese mundo? Las carreras en donde se forman los programadores, nuestros jóvenes que son apasionados y que tienen unas capacidades impresionantes para relacionarse con ese mundo, lo que tenemos es que tratar de que ellos, metidos en ese aparentemente oscuro mundo de los algoritmos, puedan a todos decirnos cómo podemos utilizarlos para nuestro beneficio, y el beneficio en todo caso siempre será la dignidad, la dignificación de la vida. De Wayne. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a los cuatro por esas reflexiones. Me va a faltar libreta para tomar notas y a ver si soy yo después capaz de entender mi propia letra. Vamos a abrir a la audiencia, pero lo vamos a hacer de una forma, por seguir ajustados a los tiempos, vamos a permitir únicamente 3 preguntas, no vamos a tener tiempo para más. Y literalmente ahí veo una, aquí veo otra y allí otra. Y les vamos a pedir, por favor, que las preguntas se limiten a 1 minuto y que las preguntas, por favor, si es posible, sean preguntas que terminen con un signo de interrogación. Muchísimas gracias. El micrófono, por favor. Yo las 2 que he visto estaban por aquí. Se presentan al principio, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, y rápidamente por la escasez del tiempo, felicitar al panel, a los organizadores y a todos y cada uno de los integrantes por la importancia que tiene este tipo de abordaje, digamos, y de un problema tan trascendente como es el aseguramiento de la calidad. Vivimos tiempos complejos. Y dentro de esos tiempos complejos yo me atrevería a decir que hay 3 elementos importantes a considerar como marco referencial de lo que son las políticas públicas en esta materia. El primero tiene que ver con la globalización, el segundo con la masificación del estudiantado y el tercero con toda esta revolución tecnológica y por lo tanto la generación de nuevo conocimiento que se acrecenta día a día. Entonces, eso creo que es un aspecto muy importante. Otra situación que me llama la atención es hay diferentes modelos, diferentes aproximaciones al tema del aseguramiento de la calidad en las políticas públicas de los distintos países de la región. Sin embargo, no hay una visión estratégica de lo que es el tema de la calidad en definitiva y el papel de las universidades en los contextos de la región y de cada uno de los países. Hay una ausencia generalizada. Sin embargo, hay también, por otra parte, creo que una idea concordada en el sentido de que los sistemas de aseguramiento de la calidad sí contribuyen efectivamente a presentar un potencial enorme de posibilidades, particularmente en un entorno en el cual hay tantos cambios, como por ejemplo el tema de la degradación que está ocurriendo con los títulos universitarios. Le pido, por favor, si puede terminar me voy a centrar inmediatamente. Gracias. Y otro aspecto. Pero la pregunta en concreto es, hay una heterogeneidad enorme en cuanto a las políticas públicas en América Latina en los diferentes países. Hay muchas voces críticas respecto a cuál es el impacto real de estos sistemas, en el sentido de que hay una heterogeneidad, como dije, muy grande, pero también hay diferentes profundidades de aproximación a resolver problemas concretos. ¿Ven ustedes una visión global, general, de políticas públicas que oriente en ese sentido? Gracias. Me disculpa, pero tenemos que terminar a tiempo. Muchísimas gracias. Correcto, ha quedado clara su pregunta. Muchas gracias. La otra mano estaba por allí en el pasillo, sí, y la tercera y última por aquí. Gracias. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar aos conferencistas
pelo trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de vários anos. Eu sou Fernando, sou representante aqui da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, e gostaria, não vou fazer uma pergunta não, gostaria sim de fazer um pedido, né, de a nossa associação ter uma representação nessa discussão do ensino. Por quê? Porque a comunicação, a gente está assistindo, o que nós estamos assistindo, é o que forma profissionais que trabalham com mensagens, que trabalham com informação. E temos, dentro da instituição, grupos de pesquisa que também pesquisam o ensino de comunicação e o ensino no geral. Esse ano, a gente tem o nosso tema central do Congresso Nacional, que acontece em setembro, Comunicação em Tempos de Inteligência Artificial, Ampliação ou Redução das Desigualdades Sociais. Então, a nossa preocupação é muito grande e também acho que deve ser colocada aí com o ensino. Muito obrigada. Aqui. E aqui. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou a professora Jamile Guerra, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e em que pese estarmos em um fórum de políticas públicas da educação superior e pensando também na sustentabilidade, eu deixo como sugestão pensar na alimentação agrossustentável, em políticas que ampliem a parceria entre a agricultura familiar e a universidade. Nós temos estudantes universitários do campo e ligados também ao movimento social. Então, o movimento social ele já está dentro da universidade. Então, estamos muito próximos de colaborar como âmbito educacional para o desenvolvimento sustentável. Então, a minha proposta, deixo de sugestão, é ampliar essa parceria, cozinhas agrossustentáveis dentro da universidade, com nossos estudantes, com as famílias de nossos estudantes. Eu acho que isso é possível. É isso. Muito obrigada. Pues con estas preguntas, y sé que hay más preguntas, y les animo a que puedan venir aquí y que puedan hablar con nuestros panelistas después, pero por tiempos, y tenemos que cumplir los tiempos porque si no vamos retrasando todo el programa. En todo caso, a las personas, disculpe, que se han quedado con la mano levantada, les agradezco el interés. Le voy a dar la palabra y también le voy a pedir que sean 2 minutos, que no sea más, para algunas reflexiones sobre las preguntas que se han hecho, digamos, las respuestas y algunas reflexiones finales a nuestros 4 panelistas. ¿Quién comienza? ¿Cecilia? Gracias. Sí, sin duda, creo que mientras más conversemos y más debatamos sobre lo que estamos haciendo en el tema de políticas públicas en los distintos países, más salen a la luz nuevas necesidades, como las que bien acaban de manifestar. ¿Qué pasa con los otros temas en los que también tiene que vincularse la voz de la academia y de quienes estamos pues liderando estos procesos? ¿Qué pasa con la discusión sobre el cuidado del medio ambiente y otros temas de transformación y de avance social? Creo que lo importante, en todo caso, y es por lo que estamos bregando desde el Ecuador, es en trabajar en políticas públicas que nazcan de la necesidad y del consenso. Estamos transformando nuestra visión de imposición hacia una visión de estímulo y de compañía, de asesoría, para que podamos fortalecer el sistema de educación superior. Creo que lo importante es mantener siempre claro el horizonte, saber que no debemos dejar a nadie atrás, y que el sistema de educación superior, o por lo menos por el tipo de sistema que nosotros estamos trabajando, es por un sistema complementario y no competitivo. Los temas en los que deberemos seguir trabajando sin duda son varios, son infinitos, de acuerdo a los nuevos retos que nos plantea la sociedad y que nos plantea la globalización.
pero creo que hay muchos sobre los que hay un camino importante trabajado y en el que espacios como este nos permiten compartir las experiencias. Tenemos bastantes pendientes, pero creo que lo importante, por lo menos, es saber que estamos trabajando desde la misma acera o desde la misma vereda para compartir un futuro mejor, que ofrezca nuevas oportunidades y mejor calidad de vida, especialmente a nuestros jóvenes. Y sí, como decía la estudiante que participó en las preguntas iniciales del foro, este espacio es pasajero y nada nos haría más felices saber que pronto habrá un recambio generacional de jóvenes que se han formado bajo lo que un día pensamos y por qué no decir, bajo lo que un día soñamos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, adelante, sí, adelante, Federico. Bueno, a ver, tomo la pregunta primera y para mí la reflexión es, como hacedores de políticas públicas, ¿qué es lo que nos corresponde garantizar? Es decir, cuando hablamos de aseguramiento y hablamos de flexibilidad y hablamos de la pertinencia, que implica diferentes estrategias, pero ¿cuál es la idea de fondo? Para mí la idea de fondo es garantizar la calidad y la fortaleza de la institución como tal. Una universidad fortalecida le sirve a la sociedad. Una universidad no fortalecida, sin elementos que permitan brindarle a la sociedad una garantía de lo que ofrece, nos descoloca y termina siendo hasta un despropósito, porque trunca proyectos de vida, trunca tiempo, recursos, malgasta, desincentiva. Entonces, para mí el foco como hacedor de política pública está en qué hago para que la universidad como institución sea más fuerte, sea más trazable, sea más transparente, y luego que la autonomía haga su trabajo en generar propuestas, actualizaciones innovadoras, pero basarnos en una institución que le sirva al estudiante, le sirva a la sociedad y le brinde a la sociedad el capital humano que requiere un país, porque la otra gran pregunta es ¿qué es lo que hace la universidad? ¿Qué tarea tiene? Yo creo que la universidad es un espacio estratégico de crecimiento país. Es un espacio de diálogo, es un espacio de conocimiento, es un espacio de ideas y es absolutamente trascendental su buena salud para el crecimiento de un país. Entonces yo refuerzo la idea de universidades fortalecidas y el aseguramiento de la calidad sobre eso. Universidades que entonces puedan tener la flexibilidad y el voto de confianza de hacer el uso de su autonomía para las propuestas, para los proyectos académicos como tal. Entonces, nada más eso como idea fuerza de entender qué es lo que hacemos y para qué hacemos tal o cual decisión como hacedores de política. Excelente reflexión, Federico. Muchísimas gracias. Alejandro, ¿quiere continuar? Adelante. Bueno, solo para terminar con, digamos, el reconocimiento de lo que pueden suceder en estos espacios de encuentro. Yo creo que nos hace mucha falta y tenemos que buscar cómo nos seguimos comunicando, encontrando todos los países con nuestras preocupaciones, con nuestras preguntas propias de cada país, pero mirarnos en el espejo de otros siempre será muy productivo, siempre será lo que nos enriquece y lo que nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Entonces, decirles que esperamos que de este encuentro pues surjan muchas líneas de comunicación bilaterales, multilaterales. La academia siempre se ha caracterizado
por buscar lenguajes comunes que nos permitan comunicarnos entre diferentes, repito, y yo creo que solo quiero dejar también otra pregunta para que sigamos pensando en nuestros sistemas de educación superior, que es la relación entre la educación técnica, tecnológica y la educación profesional universitaria. El ejemplo que pone la compañera a veces nos hace pensar que las carreras técnicas y tecnológicas, en la experiencia de los institutos federales de educación, ciencia y tecnología de Brasil son maravillosas y nos muestran que ahí en ese nivel, en ese tipo de educación, hay la posibilidad de acercarnos mucho más a las poblaciones y a los territorios, a las comunidades y a las necesidades de la gente. Y entonces a veces la universidad se encumbra demasiado y se vuelve como un lugar alejado de los territorios y de la gente, y yo creo que hay que acercar esos dos sistemas, los sistemas de educación para el trabajo, porque ellos nos enseñan a formarse en el trabajo, que es diferente no solo para, sino también y en la universidad en general sí que nos hace falta eso de estar más cerca de la vida de las comunidades y en los territorios para aprender, para que nuestros muchachos se formen ahí, en relación con las necesidades de la gente, pero no para simplemente resolver problemas, sino también para cambiar esa realidad, digamos, para ayudar a que las comunidades se fortalezcan, pero sobre todo para que cambien el entorno muchas veces empobrecido en el que viven. Entonces creo que ahí tenemos unos grandes desafíos y dejo esa pregunta porque yo sé que está atravesando todas nuestras discusiones sobre la relación entre la educación técnica, tecnológica y la universitaria propiamente dicha. Muchas gracias, don Alejandro, y terminamos con las reflexiones finales de María José. Adelante. Sí, voy a ser muy breve, Victoria, lo prometo. Bueno, por supuesto agradecer su atención, su participación todo este rato, el interés por escucharnos, por escuchar estas posiciones que celebro mucho, tienen muchas más coincidencias que discrepancias. Y bueno, simplemente rescatar la primera intervención en el sentido de expresar una inquietud en torno al hecho de que no parece haber, sí las hay, pero es cierto, no parece haber discusiones y estrategias regionales en torno al aseguramiento de la calidad. Entonces, bueno, solamente informar al público interesado que sí hay un diálogo permanente, un diálogo consistente. Tuvimos una reunión en el marco del Congreso Universidades 2024, ahora en La Habana. Estamos por tener otro encuentro en mayo con apoyo de la CEGIB en el contexto de la Asamblea Plenaria del CIACES. Y bueno, pues lo que puedo dar como una suerte de testimonio que alienta, pero también es un poco, pues no preocupante, porque hay respeto irrestricto, por supuesto, a las prioridades de cada nación, pero bueno, sí hay un desfase en las discusiones, ¿no? Estamos en puntos distintos de la reflexión sobre lo que necesitamos de las agencias de acreditación y los resultados o la mirada crítica hacia esos resultados, pues de los últimos 20 o 30 años, dependiendo del país. Para México son ya 30, y hay pues una internalización de esos principios, guía, indicadores cuantitativos, estandarizados, homologados, ¿no? Tratando de emparejar lo imparejable, que pues resulta muy difícil entrar con otro enfoque, ¿no? Estamos en eso, en una campaña permanente, a partir de la construcción de consensos, no puede ser de otra manera. Pero bueno, celebro que sea una inquietud, porque sí, podemos tener muchas coincidencias en torno a las metas de la educación superior y hacia las directrices, pero hay que ponernos de acuerdo cómo vamos a ir dando seguimiento a esas metas, y ahí está el tema de la mejora continua. Gracias. Muchas gracias, María José. También muchísimas gracias a los cuatro.
Tenemos que cerrar esta sesión. No quiero alargarla mucho más, pero se han dicho muchas cosas interesantes. En ningún momento creo que voy a ser capaz de resumirlas todas y toda la riqueza que ha tenido esta conversación, pero lo que está claro es que la calidad de la educación superior es un concepto que, si bien no lo hemos descrito como tal, es un concepto multifactorial. Hemos hablado que la calidad son muchas cosas. Hemos hablado de calidad para qué, hemos hablado de calidad para quién. Hemos hablado de que la calidad es itinerarios flexibles, que la calidad es una articulación con el resto del sistema, tanto niveles inferiores de educación superior como el mundo del trabajo. Hemos hablado de calidad como relevancia, incluidas las prácticas profesionales, pero no solo la relevancia para el mercado laboral, sino las necesidades como país y los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hablado de que la calidad también sería incrementada con herramientas como, por ejemplo, el crédito académico. Hemos hablado de calidad que necesita habilidades transversales, aparte del conocimiento de cada una de las disciplinas. Hemos hablado de calidad como confianza en la institución, con la posibilidad de empezar a acreditar instituciones, fortalecerlas y confiar en ellas en vez de seguir acreditando programas que está demostrado que es un proceso poco eficiente, que es un proceso muy burocrático en la mayoría de los casos. Hemos hablado de calidad como flexibilidad, calidad como actualización, al menos, y ojalá innovación que incluye nuevas tecnologías, y nuevas tecnologías que las que también nos tiene que preocupar quiénes son esas personas detrás de estas tecnologías, que también son personas que en la mayoría de los casos se forman en la universidad. Estas nuevas tecnologías bien empleadas nos pueden ayudar a ampliar cobertura, nos pueden ampliar a llegar a zonas rurales y a poblaciones que normalmente no tienen acceso a la educación superior. Hablamos de calidad como el codiseño de los criterios de calidad, escuchando a los distintos grupos de interés, llegando a un lenguaje común y, sobre todo, a los estudiantes que al final son el futuro. La calidad no es calidad sin la calidad docente. Necesitamos buenos docentes, docentes bien formados y docentes bien pagados. Necesitamos sistemas con algún tipo de agencia que sí que pueda controlar la calidad o los estándares mínimos, pero quitando mucha de la burocracia actual. Hablamos de calidad como desempeño, necesitamos un buen uso de los recursos, necesitamos medir y finalmente con una cierta rendición de cuentas. Esto entra dentro también de ese concepto de las universidades fortalecidas. Calidad es considerar que hay diferentes subsistemas de educación superior dentro de cada uno de los sistemas, diferentes universidades y, por tanto, no podemos ponerle estándares ni a las universidades ni, por supuesto, a los estudiantes. Se hablaba de ir más allá de estos exámenes estandarizados para todas. Hablamos de calidad como sistema de mejora continua, como algo dinámico, lejos de ser una foto o algo estático. Y calidad que en muchos casos requiere cambios legislativos, como se están haciendo en muchos países de la región para responder a las expectativas y a los intereses, a veces contrapuestos, de los diferentes actores. Y estos cambios legislativos deben ser hechos, por supuesto, con la consulta pública de todos estos grupos de interés y, de nuevo, con los jóvenes que son el futuro, para poder, idealmente, garantizar un derecho a la educación superior. Se han comentado muchos más temas interesantes que no he logrado capturar, pero que van a estar grabados y van a quedar ahí para después, y después me volveré a ver toda la sesión de nuevo. No quiero alargar esto mucho más. Nos queda mucho que hablar, nos queda mucho que compartir, nos queda mucho que reflexionar y también queda mucho por hacer en temas de calidad de educación superior en la región. Muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas por estar aquí y, sin dejarles presentar al principio, exponerse directamente a las preguntas del público. Muchísimas gracias a los representantes de los diferentes grupos que han subido aquí con nosotros a hacer las preguntas. Aquellos que han participado desde la audiencia, disculpas a todas esas manos que estaban arriba, pero entenderán que los eventos es el directo y es un tema de tiempos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros el tercer día de la conferencia. Aquellos que nos ven online también, porque se está retransmitiendo en YouTube, por si después también lo quieren compartir. Y con esto cerramos este panel. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos.
Ahora tendremos un breve receso de 15 minutos. Pueden encontrar café disponible afuera del auditorio. Los esperamos nuevamente a las 11 de la mañana para continuar con el segundo panel sobre el financiamiento de la educación superior.